Buenos días, para mí un placer saludarlos. En pocos minutos vamos a arrancar con el webinar de Azure Cognitive. Entonces vamos a dar un poco de tiempo para que el resto de personas se terminen de conectar, ¿vale? Bueno, ya siendo las 8:03 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Nuestro speaker del día de hoy es Julián, nuestro científico de datos. Entonces, él es quien nos va a hablar pues, de todos estos beneficios que tiene Azure Cognitive desde Microsoft y controles empresariales. Entonces, nada, los dejo con Julián, quien nos va a explicar todo sobre este tema. Ok, buenos días para todos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana para hablar de este tema tan interesante que son los Cognitive Services de Azure. Básicamente, esto es una solución para pequeñas, medianas y grandes empresas que ya
están en la necesidad o ven la necesidad de comenzar a implementar soluciones que tengan que ver con inteligencia artificial, pero no requieren o no quieren gastar o usar mucho esfuerzo en este tipo de soluciones. Para eso existen los Azure Cognitive Services, para aquellas soluciones y aplicaciones en mi compañía de inteligencias artificiales ya predefinidas y listas, entrenadas y probadas por los ingenieros de Microsoft para uso empresarial y general de las personas. Entonces, se puede decir que existen dos grandes grupos o dos grandes formas en que yo puedo usar dentro de mi organización inteligencia artificial. Una es esta, la que vamos a ver hoy, esas soluciones ya predefinidas con modelos ya listos para yo usar en mis aplicaciones. Y otra que es cuando yo quiero crear mis propios modelos. Para eso existe otra solución también de Azure, que es el Azure Machine Learning como servicio, pero eso lo tocamos en otro webinar. Hoy nos vamos a concentrar en ese caso en particular, en que yo no quiero tener mucho esfuerzo para crear mis modelos desde cero, sino ya quiero tener algunos APIs listos y usarlos dentro de mi organización y ver cómo yo puedo sacarle el jugo a esa inteligencia artificial en beneficio de mis decisiones dentro de mi organización. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, es dar unas definiciones bien básicas sobre qué es inteligencia artificial y qué es machine learning. Entonces, inteligencia artificial es todo aquello que me permite a través de un programa de computador imitar funciones cognitivas humanas. Si yo veo un programa de computador que está imitando una tarea que yo podría hacer o que cualquier ser humano podría hacer, al punto de llegar a confundirme si es un humano o si es un programa que lo está haciendo, eso ya es inteligencia artificial. Existen demasiados tipos de algoritmos de inteligencia artificial, no es solo un tipo de algoritmo, una de esas subáreas de la inteligencia artificial es el machine learning, que es tal vez el que más está de moda. Entonces, el machine learning es el estudio de algoritmos que aprenden automáticamente con la experiencia. Entonces, si yo ya tengo datos, si yo ya tengo histórico, por ejemplo, en una empresa de cuánto me compraron durante el año de mis gaseosas, por ejemplo, yo puedo a través de modelos de Machine Learning usar esa historia, esas variables, esa data que yo tengo para proyectar mi futuro, cómo va a ser. Si mi pasado fue de esta X manera, cómo va a ser mi futuro basado en ese pasado, cómo va a ser mi proyección, por ejemplo, de ventas, qué recursos yo necesitaría para aumentar esas ventas, yo puedo agrupar cosas, entonces eso es tomar decisiones a partir de la historia. Normalmente, cuando uno crea esos modelos, por eso les decía, en otro webinar tocamos el Azure Machine Learning Studio como servicio. Normalmente, cuando uno crea esos modelos desde cero, por ejemplo, en ese Azure Machine Learning, y en general, con cualquier solución, el workflow siempre es el mismo. Cuando yo creo un modelo, por ejemplo, voy a crear un modelo que me permita predecir cómo va a ser mi curva de ventas en el 2022. Entonces, siempre el workflow es el mismo. Hay un paso de preparación de datos, entonces yo voy a tener que recopilar mi data de la historia. Hay un paso de seleccionar cuál algoritmo, una gama grande de algoritmos, yo voy a usar para entrenar mi solución que me permita predecir mis ventas en el futuro. Después viene un entrenamiento del modelo, yo tengo que entrenar ese algoritmo que yo escogí, yo lo tengo que entrenar con mis datos. Después viene la prueba del modelo, llega un punto en que yo estoy satisfecho o no con mi modelo. Sí, mire, la precisión de ese modelo del futuro está siendo un 90%, entonces yo estoy satisfecho con mi modelo, lo cierro, lo despliego en producción y ya lo uso. Ya sea para mis clientes, lo uso internamente de mi compañía. Por ejemplo, un modelo que recomiende productos para un cliente que está navegando mi página web. Entonces, ya lo despliego y él ahí en mi página web navegando le van a aparecer las recomendaciones de, mire, si usted compró esto, tal vez le podría interesar esto otro. Si compró esta gaseosa, tal vez le podría interesar esta hamburguesa. Ese tipo de lógica.
ese entrenamiento y ese proceso requiere un esfuerzo. Esos pasos requieren un esfuerzo, a veces no tan grande, a veces grande, a veces muy grande. Pero como les decía, puede ser que yo no quiera, no tenga la gente en este momento para los científicos de datos, los ingenieros de datos, para que me hagan todo ese proceso, no tengo el cómputo, por eso requiere cómputo, pues entonces hago uso de soluciones como la que presentamos en este webinar, que son los Azure Cognitive Services y los Applied AI Services. Entonces, estos Cognitive Services son esto ya empaquetado por ingenieros de Microsoft, ya entrenado con muchos datos de ellos, con muchos algoritmos de ellos, y me dicen, mire, ya todo esto, toda esta flecha verde, esta flecha roja, la encapsulo y se la entregamos para que usted la use. ¿Cuál es el propósito o para qué tipo de aplicaciones? Existen una serie de aplicaciones de esos paquetes ya predefinidos, esas APIs, que ya hicieron los ingenieros de Azure para yo incluir en mis soluciones dentro de mi empresa, esos Azure Cognitive Services. Entonces, ¿qué es un Azure Cognitive Service? Son servicios basados en la nube que ya encapsulan capacidades de inteligencia artificial. Yo no requiero un esfuerzo de crear esos modelos, para crear esos modelos. ¿Y qué son los Azure Applied Services? Son soluciones completas que encapsulan varios de esos, uno o más de esos Azure Cognitive Services. Entonces vamos a ver más adelante que yo puedo tener unos paqueticos con una granularidad un poco más fina, que son los Cognitive Services, que es en donde me voy a enfocar más, y existen unos paquetes con una granularidad un poco más gruesa que encapsulan varios de esos paqueticos para brindarme soluciones súper completas que yo simplemente puedo ir, prender en mi Azure, en mi suscripción y usar dentro de mi organización. ¿Qué tipos de paquetes ya listos yo tengo dentro de esos Azure Cognitive Services para usar en mis soluciones dentro de la empresa? Tengo unos de decisión que me permiten tomar decisiones mejores, están relacionados con detección de anomalías, con moderación de contenido. Yo voy a entrar en detalle en un momento y también voy a mostrar algunas demos de cómo funcionan ya siendo aplicados un par de ellos. Existe un Cognitive Service de personalización que me permite entender de forma personalizada a cada cliente que yo tengo y ofrecerle, lo que decía antes, un contenido particular para él, para que él se sienta especial, para que él se sienta, digamos, yo le puedo orientar mis campañas de mercadeo a determinados grupos y a determinados usuarios. Tengo estos de segundo grupo son los del lenguaje. Entonces, unos Cognitive Services que me permiten entender lenguaje natural por voz, por texto. Tengo unos Cognitive Services que me permiten, este Q&A Maker, me permite, es como un preguntas frecuentes, pero más inteligente, potencializado con la interacción con el usuario. Más adelante vamos a ver un poquito de eso. Un montón de servicios de Text Analytics que me permite hacer analítica con el texto de mis clientes, con el texto mismo de la empresa. Cuando, por ejemplo, un cliente se contacta con un bot al inicio, en el primer contacto, entonces él lo está haciendo por texto con un bot que yo puedo colocar en otro Cognitive Service que ya voy a mostrar más adelante. Entonces el cliente puede comenzar, hola, ¿cómo está? Tengo una duda con mi producto, quiero comprar tal cosa. Eso es texto y estos servicios de Text Analytics me lo analizan de forma inteligente. Traductores, servicios cognitivos que me permiten convertir voz a texto, texto a voz, me permite hacer traducción de idioma a partir de voz. Y finalmente tengo el grupo de los de visión, que me permite reconocer imágenes, por ejemplo, reconocer personas, rostros. Es muy útil particularmente para hacer validación de documentos, que los documentos sean la misma persona. Y bueno, eso es a nivel general, ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces voy a comenzar con los de texto. ¿Por qué son importantes estos servicios cognitivos de Azure que tienen que ver con texto y por qué yo los debería implementar en mi compañía? Por ejemplo, uno de tantos casos de uso. Yo puedo usarlo para extraer información de textos no estructurados, o sea,
texto natural que cualquier persona puede escribir, usando por debajo unos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. Pero en vez de yo ponerme a crear esos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, ya están implementados en este paquetico, en este API, en este Cognitive Service de Text Analytics. Por ejemplo, yo puedo usarlo directamente dentro de mis redes sociales para analizar los elogios o las críticas que los usuarios me están colocando. Pero yo no tengo que ir todos los días, casi 10 minutos, a revisar mi Twitter. Y esto es tan importante. Justamente la semana pasada realicé una camiseta de un equipo de fútbol y me sentí tan maltratado por la empresa en el sentido de que no me respondían por ningún medio y se le escribía tanto. Veía que varias personas estaban escribiendo críticas y venga, ¿qué pasó con mi producto? ¿Por qué no me entregan? ¿Por qué no me responden? No sé qué, principalmente por redes sociales. Y ahí es un caso súper evidente de que yo decidí que no voy a volver a comprar. Es un caso de verdad, pasó la semana pasada, no volver a comprar con esa empresa, y algo tan simple como una respuesta o como un tratamiento con estas redes sociales podía haber cambiado eso, ¿no? Entonces yo puedo usar esos servicios cognitivos dentro de mis soluciones para analizar automáticamente el texto de mis usuarios, si es positivo o si es negativo. Por ejemplo, aquí el producto cumplió con lo que prometía, pero podría estar escrito que no cumplió con lo que prometía. Entonces, este resultado podría ser negativo. En este caso es positivo, porque la sensación que él entiende, el análisis de sentimiento que el servicio cognitivo entiende es que es positivo. Entonces, yo no tengo que ir a revisarlo. Pero si fuera negativo, pues es una alerta de que dentro de la empresa tengo que hacer un seguimiento, qué pasó con ese cliente, tengo que ir a ver qué fue lo que pasó. Aquí tengo una demo para mostrarles ya a nivel un poco más técnico cómo yo puedo usar eso dentro de mis soluciones, por ejemplo, dentro de mi organización. Entonces, un Cognitive Service funciona en Azure como un recurso normal, como cualquier otro recurso dentro de mi suscripción de Azure, y yo tengo opciones para este que yo tengo en particular para la demo. Pues aquí no se ve un gráfico, pero normalmente si yo voy aquí en métricas, yo puedo ver el uso que me está haciendo. No tengo un gráfico porque es una demo que tengo exclusivamente para estos webinars, entonces pues no lo estoy usando, no lo estoy reventando diariamente, pero normalmente iba a aparecer curvas diciéndome qué momento se está llamando ese servicio. Por ejemplo, es el Text Analytics o cualquier otro servicio, o si algún servicio requiere una atención en particular. Todo esto me aparece en dashboards aquí dentro del servicio. Es una interfaz automática bastante intuitiva. ¿Cómo yo uso eso dentro de mis soluciones? Supongamos entonces que yo tengo un par de desarrolladores en mi empresa y ellos trabajan con la página web de mi empresa. A nivel interno, a nivel o de dashboards, o entonces de tableros, por ejemplo, internos de la empresa, de Power BI, que usuarios de mi empresa usan para ver qué está pasando. Entonces, ¿yo qué necesito para comenzar a usar ese Cognitive Service, por ejemplo, el Text Analytics? Necesito apenas dos cosas que me da el servicio. Azure solo me entrega esto. Es un servicio, por el Cognitive Service, por ser un servicio web, él tiene relacionado un link en la web, que es el servicio como tal para yo consumir, este endpoint, y una llave que yo uso en mis aplicaciones para autenticarme con el servicio. Entonces, lo único que tengo que hacer es venir aquí, crear el recurso. Entonces aquí yo vengo, creo el recurso, yo le doy crear. Aquí lleno los datos y punto, listo, ya le doy crear, y después de que él crea, él ya me queda similar al que yo tengo aquí. Y una vez ya tengo ese servicio creado, yo ya lo uso. Entonces, para usarlo solo necesito, esto es todo lo que me entrega Azure. Me dice, ya use el servicio web, úselo en sus aplicaciones. ¿Cómo lo usaría? Entonces, para un ejemplo, una demo rápida, yo creo una aplicación en Python aquí que use y que consume ese servicio. Pero puede ser una página web que en su empresa usen en cualquier lenguaje, en Java, en C, numeral, en lo que sea. Y ellos, los ingenieros, solo van a necesitar estas dos cositas, lo colocan en su página web de la empresa, y ustedes ya pueden estar consumiendo y haciendo uso de todos estos potenciales modelos
los Cognitive Servers. En este demo en particular, creo una aplicación pequeña en Python. Entonces, ¿qué hago? Básicamente lo primero es autenticarme. Entonces, para autenticarme uso esta llave que Azure me dio y este endpoint que Azure me dio. Después de que me autentico, ya lo comienzo a usar. Entonces, en esta demo rápida en Python, yo le pasé, por ejemplo, este texto. Soy muy feliz con mi producto, pero esto podría venir, por ejemplo, de una red social y que me lo traiga a mi página dentro de la empresa y yo ya uso esta inteligencia artificial. Entonces, en este ejemplo en particular, el Text Analytics me está retornando, me está entregando un resultado, estoy muy feliz con mi producto, entonces me dice, mire, el sentimiento es que es positivo, un texto positivo, probablemente no requiere atención porque es positivo y está todo en orden, pero y si no fuera positivo, ahí sí vale la pena entonces ir a revisar qué está pasando con ese cliente, etcétera. Como les digo, es un servicio web que yo uso dentro de mis páginas web o dentro de mis tableros de Power BI, dentro de cualquier cosa dentro de mi empresa para yo consumir, así como les estoy mostrando el servicio. Puedo usar ese mismo Text Analytics para hacer una minería de opiniones en un nivel un poco más granular. Entonces, supongamos que me escribieron esto, la comida y el servicio no fueron, fueron inaceptables, pero el conserje fue bien, ok. Entonces, aquí tenemos un mix de cosas, ¿no? Entonces, es deseable hacer una separación de con qué parte se están satisfechos con mi solución, con mi producto y con qué parte no están satisfechos. Entonces aquí hay un código predefinido, esto es predefinido y este mismo código lo pueden copiar y llevar a su organización en sus páginas web para ya poder usar el servicio. Y el resultado va a ser, mire, identificamos varias entidades automáticamente, esto es texto no estructurado y él lo estructuró y él me dice, la comida, vea, la comida hay un sentimiento negativo y de hecho así porque la persona estaba criticando la comida y el servicio. Entonces aquí por aquí también tiene que aparecer el servicio, aquí aparece. Y también me dice, mire, negativo con un 99% de chance y positivo con un 0,01. O sea, le está diciendo bien que el usuario está insatisfecho con estas cosas, pero él también dice, ojo que también hay un conserje y ese sí lo clasifico como positivo, con una probabilidad de 100%. Entonces, también me sirve para hacer esa separación cuando hay un mix de sentimientos en un texto, por ejemplo. Me permite, como les comentaba al inicio, hacer detección idiomática automáticamente. Por ejemplo, aquí está un texto en portugués, que me está diciendo que el lenguaje es en portugués. Me permite hacer una extracción de data no estructurada. Esto es súper importante. Por ejemplo, yo recibir 1.000.000 de correos diarios para yo analizar uno a uno, pues uso uno de estos servicios que me agarre y me pase eso a una tabla. Entonces, en este caso, por ejemplo, en particular, me está diciendo, bueno, eso que me escribieron ahí, ahí yo puedo crear una tabla que aquí hay un empleado, ese empleado, por ejemplo, employee, entonces hay un empleado, esa es categoría persona, también hay un número de seguridad social, un número de seguridad social que es este, aquí estaba SSN, y él ya sabe que es el Social Security Number, ese es un caso genérico americano, pero podría ser la cédula, lo que sea. También me dice, mire, reconocí que hay un número de teléfono, que es este, 555-555, y todo entonces me lo separa ya a una forma estructurada que yo fácilmente me puedo llevar a una tabla. Entonces, en vez de estar abriendo email por email, puedo crear una tabla y poder estar guardando esas informaciones que me están mandando. Eso es un brochazo bien general en esta demo de yo cómo puedo usar ese tipo de servicios dentro de mis, por ejemplo, páginas web, dentro de mis tableros internos de Power BI o dentro de cualquier cosa interna de mi empresa para yo como empleado colaborador, hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Volviendo aquí, vamos a explorar otros servicios cognitivos, pero antes de ello quería contarles casos de super mega éxito que están realmente usando este servicio. Bueno, y ya hago el comentario sobre si es pago o no. La mayoría de estos servicios usted los puede usar de una forma, por un número X, de forma gratuita. Entonces, mientras hace sus pruebas, inclusive mientras lo tiene en producción, si no se usa excesivamente, llega a ser gratuito.
Obviamente, cuando ya está en producción y es en larga escala y ese servicio se comienza a usar demasiado, por ejemplo, ese servicio de los Text Analytics se llaman todo el tiempo, se están llamando y consumiendo, ahí sí hay unos precios, hay unos valores que dentro de las soluciones de Azure, pues hay una tablita de valores asociados al consumo de esos servicios. Entonces, eso quería dejarlo claro. En general son gratis, pero cuando ya lo vamos a usar de una forma pesada en producción, ahí ya hay unos valores asociados. Casos de éxito, la Liga de España. Entonces, en la Liga de España, la Liga de España usan ese servicio para analizar el sentimiento de los espectadores y entender mejor qué tipo de contenido se les muestra. Entonces, ellos lo están usando y la Liga de España, pues, es una de las ligas de fútbol más importantes en el mundo. Tiene más o menos 1.6 billones de fans. Entonces, este tipo de servicio les sirve mucho para ellos y no estar uno por uno revisando qué es lo que está pasando. Estos dos otros ejemplos específicamente, perdón. KPMG bueno, ayuda a las instituciones financieras ahorrándose millones de costos en cumplimiento normativo con una solución de análisis de texto. Automáticamente ellos analizan documentos y ya analizan los riesgos que representa ese customer o ese cliente en particular. Entonces les permite ahorrarse a las empresas que analizan estos riesgos tiempo, dinero y muchas fallas, errores humanos que pueden cometerse cuando están analizando este tipo de documentos, pues automáticamente ese texto es analizado por este tipo de Cognitive Service. Bueno, y TIBCO es una solución también que usa ellos están usando este Cognitive Service de Azure en particular, ¿no? Cuando digo que lo están usando, no estoy diciendo que están usando uno parecido, están usando este de Azure, en particular de Microsoft Azure, para ayudar a las empresas de servicios profesionales y jurídicos de todo el mundo a extraer un volumen de información de texto sin precedentes. Entonces, pues ellos lo hacen automáticamente con este servicio cognitivo. Otro de estos servicios cognitivos es el detector de anomalías. Supongamos que yo estoy acostumbrado a mi empresa a que las ventas son de una forma, por ejemplo, como esta curva azul que está aquí. Pero yo quiero ver en el futuro, quiero proyectar en el futuro cómo van a ser esas curvas de ventas. Si yo uso este servicio de detección de anomalías, él me puede detectar estos puntos rojos. ¿Qué son estos puntos rojos? Comportamientos anormales. Estos puntos rojos aquí son comportamientos anormales en mis ventas, entonces es una detección de una anomalía. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en agosto del 2022? Perdón, sí, en agosto del 2022, ¿por qué esa levantada aquí? En este caso podría ser positivo, porque si son las ventas, pues interesante, pero aún así es una anomalía. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué va a pasar que en agosto del 2022 yo voy a tener un despliegue o una levantada en mis ventas? Pero podría ser al contrario, esto podría irse para abajo también una anomalía negativa y ahí es más preocupante. Entonces, este tipo de detección de anomalía me permite estar un paso adelante de qué es lo que va a pasar en el sentido de cosas anormales, de cosas raras dentro del comportamiento normal de mi organización. Me permite también correlacionar diferentes variables, como por ejemplo, supongamos que yo tengo estas variables en una compañía de carros, no sé, que me analiza 4 tipos de variables, que es la temperatura, la presión, la vibración y la velocidad. Entonces, esta solución me permite primero identificar anomalías en ciertas variables. Por ejemplo, aquí en la vibración vemos que hay una levantada rara y automáticamente me muestra que esa levantada rara implica unos cambios en otras variables. Por ejemplo, la presión también se levanta después de que ocurre esa levantada, esa vibración. Esto a nivel de este ejemplo de carros, pero por ejemplo en una empresa, me dice, uy, las ventas van a tener esta levantada, pero yo también veo que otra variable, o mejor, que esta verde sea, por ejemplo, el comportamiento del dólar va a tener esa levantada y que esa levantada en el comportamiento del dólar me afecte otra variable, como por ejemplo las ventas de mi empresa. Entonces, esta detección de anomalías me permite me sirve para estar un paso adelante de este tipo de desviaciones o cosas anormales. Casos de uso, Airbus usa en sus aviones
este Cognitive Service de Azure para estar un paso adelante y pues tan importante que es en este tipo de escenario, ¿no? De que los aviones pues de validar antes si hay un comportamiento normal en sus máquinas. El personalizador. Hay un Cognitive Service relacionado con la decisión que está enfocada a la personalización de qué es lo que de verdad quiere mi cliente. Entonces, en vez de yo gastar tiempo, gente, estudiando tipos de usuario para ver qué campañas de mercadeo o qué soluciones yo les ofrezco para esos clientes en particular. Tengo un grupo, por ejemplo, de clientes azul y uno verde. ¿Cuáles son los productos que yo tendría que ofrecerle al azul para no perder tiempo y cuáles al verde para no tener el tiempo? En vez de llegar yo con todos mi portafolio y cansarlo, aburrirlo en una sesión donde coloco todos los tipos de usuarios, pues ¿por qué no hago sesiones particulares con productos enfocados a lo que yo entiendo que a ellos les puede interesar? Para eso es el personalizador. Pues aquí en este gráfico lo que se ve a nivel intuitivo es que, por ejemplo, tengo un producto triángulo, cuadrado, hexágono, polígono, lo que sea. Entonces yo le comienzo a aprender con el usuario. Entonces por debajo hay unos algoritmos de aprendizaje por refuerzo que funcionan más o menos como aprenden los niños. Entonces yo entiendo que el usuario tiene un gusto por los hexágonos, entonces mi algoritmo aprende que él tiene gusto por los hexágonos y comienzo a ofrecerle después otros en otras interacciones, por eso aquí se ve como un ciclo. También le comienzo a ofrecer hexágonos, o no necesariamente hexágonos, cuadrados, triángulos, cosas que tengan que ver con una compra previa que él me hizo. Entonces es como un cross-selling y como un enfoque de los productos que yo le doy. Esto, repito, esto puede ser usado en pequeñas empresas, por ejemplo, eso para entender mis pocos clientes, qué tipo de contenido, qué tipo de productos son las preferencias de ellos, pero también en grandes empresas y en grandes compañías y un caso de éxito, de ejemplo, que traigo aquí justamente una súper gigante que es la NBA. La NBA usa este servicio cognitivo para entender qué tipo de jugadas los fans quieren ver en los medios tiempos, el intervalo de los tiempos de juego. Entonces ellos no quieren que ellos aburran, ellos no quieren que pierdan como ese interés por las transmisiones, entonces les pasan jugadas y tipos en formatos que ellos previamente con ese servicio cognitivo entienden que los usuarios tienen más interés. Ese es un ejemplo de caso de uso grande. Los de lenguaje. El más importante de los servicios cognitivos de lenguaje es el LUIS, el Language Understanding, el LUIS, y es básicamente una solución que yo puedo colocar en un chatbot en mi empresa para que interactúe y entienda lo que requiere mi usuario, ya sea por texto, que está entrando en un primer contacto con mi empresa y quiere preguntar sobre su pedido, lo que sea, o por voz. Él también, el Language Understanding, entiende, tiene unos algoritmos de lenguaje natural por debajo, que como repito, no los voy a implementar de cero. Para eso me uso el Luis de Azure y ya lo tengo en mi compañía y ya elevo el nivel de mi compañía en ese sentido de inteligencia artificial. Él entiende lenguaje natural en el sentido de que yo le puedo decir, agéndeme una reunión mañana, o porfa, mañana agéndeme una reunión. Sintácticamente esto es diferente. Para nosotros puede ser tan evidente que es lo mismo, pero hasta hace unos años para una máquina no podría ser evidente porque por el hecho de que tiene palabras diferentes ya lo catalogaba como diferente. Hoy en día ya no es más así, los algoritmos avanzaron y pues obviamente estos dos tipos de discursos me los va a entender de la misma manera. Este Language Understanding aplica también la personalización. Entonces, a nivel que está interactuando con el cliente, él no es simplemente un preguntas y respuestas predefinido, no, sino él va aprendiendo de la interacción con el usuario y qué es lo que realmente quiere y qué tipo de contenido se le debe mostrar en esa conversación que me está teniendo, en esa primera conversación que me está teniendo con el cliente, por ejemplo. Casos de uso, de nuevo, aplicable casos a empresas pequeñas, medianas y grandes. Aquí traigo, digamos, como una manera de ilustrar esas grandes, pero no limitan para nada en qué tipo, el tamaño de empresa para yo usarlas. Telefónica, la uso pues tanto contacto que tiene pues es Telefónica, ¿no?
por voz entre sus clientes y con los clientes, usa este servicio cognitivo. La liga también lo usa porque usaba el Text Analytics para entender el texto y usa el Luis para entender la voz de los fans y por ejemplo, sí, interacciones de usuarios en redes sociales que tienen que ver con voz o con media en general. La liga usa este Luis para entender las preferencias de mis clientes. Lo mismo, Jet, al igual que Telefónica, es para interactuar con sus clientes. Existe un servicio ya vamos a ver en un momento otra demo de otro ejemplo, pero antes los de voz. Entonces los de voz me permite colocar dentro también de mis soluciones reconocimiento de discurso de voz para texto. Entonces, ese caso en particular, yo pues, obviamente usé mi micrófono, dije eso y inmediatamente me hizo el transcript. Buenos días, estimados compañeros de controles empresariales. Teams, este mismo medio que nosotros estamos usando en este momento, usa este servicio cognitivo para hacer esas traducciones. Es este servicio cognitivo que están usando. Yo puedo hacer entonces de voz a texto, de texto a voz, traducción de voz entre idiomática, entre diferentes idiomas, y me permite también reconocer quién es el speaker. Después de que yo tengo una base de datos con mis colaboradores, por ejemplo, yo puedo reconocer quién es el speaker, quién está hablando. Casos de éxito, la KPMG usa ese servicio, específicamente el de discurso a texto, para transcribir y catalogar miles de horas de llamadas, lo que le reduce los costos de cumplimiento normativo de sus clientes hasta un 80%. Y Motorola ayuda a la policía y a otros servicios de emergencia a acceder a información importante con más rapidez mediante un asistente de voz usando este servicio de Azure ya listo para yo usarlo. Reconocimiento facial. Esta es la otra demo que yo tengo. Entonces, es importante un servicio de reconocimiento facial, por ejemplo, que yo quiera automáticamente dentro de mi área de recursos humanos, en vez de yo estar validando las fotos y todo lo que me están mandando, pues yo puedo simplemente usar este servicio que automáticamente me recibe los documentos, me reconoce quién está enviando, a quién está asociado esa foto y ya colocar en la base de datos a quién pertenece esa foto, por ejemplo. Puedo usarlo también para chequear pares, identidades entre una persona que yo tengo en mi base de datos y es un tipo de autenticación para que la persona mande, por ejemplo, su selfie o que ponga la cámara o lo que sea y automáticamente me reconoce que es la misma persona, a aquella persona que yo tengo en mi base de datos ya guardada las fotos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo uso el servicio? De nuevo, lo único que necesito que me traigo de aquí es estas dos cosas, el link del servicio que queda en la web, que queda ya guardado en el servicio web de Azure, listo en la nube, y esta llavecita para yo autenticarme, que eso por defecto me lo da. El resto ya es implementación de código, dependiendo de dónde lo vayan a colocar, si es en un Power BI, si es en un Java, en un JavaScript, en una página web hecha en C numeral o en Python, como este ejemplo que hice pedazos de código en Python. Entonces aquí me estoy autenticando. Aquí, por ejemplo, me estoy cargando una imagen de James Rodríguez y lo primero que quiero hacer es un análisis de cosas que están pasando en esa imagen. Entonces yo le digo, yo me quiero enfocar por la emoción, me quiero enfocar si tiene gafas ese usuario y bueno, aquí esto es independiente del idioma, puedo haberlo colocado aquí en español, ¿ok? Lo coloqué en inglés y olvidé pasarlo a español, pero eso es independiente del idioma. Entonces yo me quiero enfocar por la emoción, por las gafas y por si está sonriendo o no. Entonces automáticamente el servicio de una vez me dice, bueno, además de decirme qué tipo de cosas reconoce en la imagen, aquí me dice que está reconociendo el ojo izquierdo, el ojo derecho, que está en determinada posición, que está reconociendo un brazo, etcétera. Todo lo que reconoce también me da un reporte de lo que yo le pedí. Entonces me dice, mire, sí, está sonriendo con una probabilidad del 100%. Se reconocen gafas, sí, tiene gafas. En cuanto a su emoción, dice, no, 0% de que está molesto, 0% de que está disgustado, de que está con miedo y 100% de que está feliz. Realmente parece estar feliz en esa foto, James.
Entonces me permite automáticamente analizar imágenes, componentes de imágenes sin yo tener que hacerlo una a una, ¿no? Dependiendo de la industria, esto puede llegar a ser muy útil. Permite también la verificación, por ejemplo, pensando en compañías, por ejemplo, en Uber, o cualquier compañía que requiera validar la autenticación de sus clientes antes de ofrecerle un servicio. Entonces, aquí me cargué otra imagen de James y lo que él me está haciendo es comparar esta con la anterior y ver si son idénticas. El resultado es que me dice sí, son idénticas, verdadero, con una confianza de más del 50%. Eran escenarios bien diferentes, pero me dice que es la misma persona. Me sirve para ese tipo de cosas. Así de fácil yo uso en mis páginas web o en mis soluciones, puedo usar mis páginas web y mis soluciones, servicios ya listos de los Cognitive Services. El de reconocimiento facial, como lo mencionaba, Uber lo usa para validación de sus clientes, para autenticación de sus clientes, pero existe otras empresas como estas que hoy en día lo usan, son casos de éxito. Los Cognitive Services de visión computacional en general me permiten para eso, para agarrar imágenes y decirme qué está pasando en la imagen. Entonces, por ejemplo, me dice que aquí que hay un tren, o sea, me hace como tags de todas las cosas que me identifican imágenes. Esto también se puede hacer con video. Entonces, me identifica un tren, me identifica una plataforma, tren, una plataforma, una estación, un subterráneo, entonces todo lo que lo reconoce, me dice inclusive que hay personas esperando en una estación de tren, entonces esto me puede, inclusive, principalmente con videos, pues es súper muy útil para decirme automáticamente qué es lo que está sucediendo si yo estar analizando todo el tiempo las fotos y las imágenes o tener una persona 24 horas. Caso de una empresa grande que lo usa, Pivot Head usa en sus dispositivos, en sus gafas, usan ya este servicio cognitivo para que se le pueda a las personas que tienen deficiencias visuales automáticamente, o entonces deficiencias auditivas, automáticamente identificar qué ítems o qué elementos están en su imagen inmediatamente que está al frente. Usando este servicio cognitivo. Te dice al frente de un tren, al frente de un carro, al frente hay lo que sea. Otros servicios cognitivos, el moderador de contenido. Yo puedo usar ese servicio cognitivo, traerme el link y usarlo en mis soluciones para moderar el contenido que dentro de mi empresa está circulando o en las redes sociales. El contenido con el que se refieren a mi empresa, pues obviamente no quiero que se estén refiriendo con groserías o lo que sea, me permite moderar el contenido. Este Q&A Maker, es lo que les comentaba del centro de preguntas y respuestas, pues es muy útil las preguntas frecuentes cuando un cliente está entrando en primer contacto con la empresa y quiere saber cosas básicas. Él me permite levantar una base de datos de preguntas y respuestas más inteligente que simplemente ir y yo colocarlas a mano. Él automáticamente, con alguna información que yo le pase, él me levanta una base de datos súper interesante y ya queda disponible para ese centro de preguntas frecuentes. Bueno, el traductor lo vimos y el de visión también lo vimos. Al inicio les comentaba que existen como esos servicios cognitivos que eran paquetes en un nivel granular fino, pero los propios ingenieros de Azure se han encargado de encapsular algunos de ellos en soluciones más grandes para que yo ni siquiera tenga que hacer lo que estaba haciendo de traérmelos dentro de mis implementaciones, que es lo más común, por ejemplo, mi Python o lo que sea, sino simplemente ya usarlo directamente como herramienta. Existen varias de estas aplicadas, de estas inteligencias artificiales ya aplicadas, listas para uso, que ya engloban varias de esas pequeñas, que son, por ejemplo, el Azure Bot Service. El Azure Bot Service usa varios de esos microservicios que les mostraba, el de visión computacional, el de preguntas y respuestas, el Luis, el de voz, para crear un bot ya súper completo. Entonces, en vez de yo crear mi bot, que ya me ahorraba bastante esfuerzo crear mi bot y usar el servicio cognitivo de Luis, por ejemplo, si yo quiero, aún así quiero menos esfuerzo, pues me uso la Azure Bot Service que ya tiene pues todo predefinido. Ya lo otro era fácil, pues con esto va a ser súper más fácil. El Form Recognizer o el reconocedor de formularios sirve, yo tengo, por ejemplo,
millones de formularios o cientos de formularios de clientes que me llenaron y bueno, no los va a analizar uno a uno. Mejor le paso esta solución ya completa y que me diga automáticamente, me pase a bases de datos qué fue lo que ellos llenaron, qué fue lo que ellos colocaron sin necesidad de analizar uno por uno. Analizar formularios, también me analiza correos, me analiza texto en general y pasármelo a una base de datos o una data estructurada. El analizador de video usa ese servicio que les decía de visión computacional que agarraba una foto e identificaba cosas, pues aquí ya es una solución más grande que incluye ese microservicio para, por ejemplo, cámaras de seguridad automáticamente estar monitoreándome qué es lo que está pasando, qué tipo de ítems o qué elementos están pasando ahí en este momento en mi tienda, y pues es muy útil para eso, para la seguridad. Lectores inmersivos, los lectores inmersivos, pues esto ya es una aplicación como general, no tanto como empresarial, me permite leer y asistente de voz y me está mostrando mientras yo estoy leyendo y yo no entiendo alguna palabra, yo puedo ir a buscar y me traduce la palabra o me da el significado de la palabra. Entonces me permite realmente dar una inmersión en la lectura que yo estoy dando con inteligencia artificial embebida. Eso era lo que les quería contar. Servicios cognitivos, una forma muy fácil de yo dar el primer paso con diferentes tipos de inteligencia artificiales dentro de mis soluciones en mi empresa, sea grande, mediana o pequeña. Muchas gracias. No sé si, Juan David, si hay preguntas o algo. Si no las hay, pues les agradezco mucho por su atención. Claro que sí, pues vamos a esperar. Si tiene alguna duda o pregunta, voy a estar acá leyendo el chat. Ok, Súper atento. También recordarles la encuesta de satisfacción que está ahí en el chat para que por favor la diligencien. Y nada, pues estoy esperando cualquier duda o sugerencia. ok. Julián, tenemos una duda. Ok. Edwin Castillo nos pregunta, buen día, ¿este servicio se puede acoplar a cualquier página web? Sí, cualquier página web de cualquier lenguaje de alto nivel o esas páginas web que son también como que no requieren mucha programación, también. Yo lo único que necesito son estas dos cositas que ya Azure me las da por cada servicio. Después de que yo prendo mi servicio allá en Azure, me traigo estas dos cositas de allá y ya hago lo que yo quiera en mis soluciones, independiente del lenguaje o de lo que sea que yo la esté levantando. No quiere decir ni siquiera página web, puede ser en un tablero de Power BI y me traigo estas dos cositas y yo ya consumo los servicios. Listo, perfecto. Muchas gracias también por tu pregunta, Edwin. Bueno, si no hay más preguntas, de nuevo agradecerles por su participación, por su asistencia, tanto a ti, Julián, por la formación y a todos nuestros asistentes, que esperamos que haya quedado muchas gracias, pues muchas cosas claras en esta charla y agradecerles nuevamente por su tiempo. A ustedes les agradezco mucho, a todos los que están aquí presentes y pues estamos ahí disponibles ante cualquier otra duda que tengan, entren en contacto que estamos con gustos para ayudarles. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.